Es una ciencia social que se dedica al estudio de los procedimientos productivos y de intercambio, y al análisis del consumo de bienes y servicios. La economía se basa en analizar la toma de decisiones que realizan cotidianamente los individuos, empresas y gobiernos para satisfacer sus necesidades con los recursos escasos con los que cuentan. Para poder definir el concepto real de economía, es necesario analizar el marco histórico del propio razonamiento económico. Para esto, lo dividiremos en etapas cronológicas para identificar el desarrollo de este. Durante esta época, la economía era de corte totalmente rural, ya que el principal sector económico era la agricultura. El trabajo como factor de producción provenía de la esclavitud, que era el pilar fundamental de la edad antigua. Fue gracias a esta que se lograron dar las economías urbanas de las principales economías antiguas como la romana y griega. En el caso de la propiedad de la tierra, se obtenía mediante herencia o a cambio de méritos a favor de los reyes o altos gobernantes de la época. La riqueza que se obtenía no era gracias a la producción de bienes y servicios, sino por recompensas al poder religioso, militar, político y por el excedente de trabajo de los esclavos. Posterior a la caída del Imperio Romano, alrededor del 476 después de Cristo, se debilitaron las fronteras, provocando con esto constantes invasiones por parte de las colonias bárbaras. La sociedad se reorganiza a una forma de defensa y de autosuficiencia, motivando al surgimiento de soberanías divididas y descentralizadas conocidas como feudos. Obviamente estas formas territoriales dieron paso a una anarquía local, restringiendo el comercio por considerarse demasiado riesgoso. El medio de cambio era establecido por cada feudo y gobernado por un señor feudal. Forma de organización económica que se deriva de una entidad social y política comandada por un feudal, en donde se establecieron estratos sociales plenamente identificables. El estrato menor lo ocupaba el siervo, que trabajaba las tierras del feudo 4 o 5 días a la semana, y el resto de su tiempo se enfocaba en sus parcelas otorgadas por el feudal, pero sin la percepción del salario. A cambio de esto, el feudal proporcionaba un cierto grado de seguridad frente a los ataques de ejércitos enemigos y otorgaba alimentos en épocas de sequía. Es importante destacar que durante esta época se comenzaron a conformar gremios que se constituían de trabajadores del mismo oficio. Entre los más comunes estaban carpinteros, herreros o sastres, que no eran siervos y por tanto eran libres. La principal razón de su surgimiento fue la subsistencia. Establecían sus precios fijos y no había libre competencia. La Edad Media duró alrededor de 1000 años, donde se presentaron cambios paulatinos pero definitivos que dieron fin a este periodo histórico, dando paso con esto a la economía de mercado, que se caracteriza por el comercio, el surgimiento de ciudades, las cruzadas, la reaparición de un poder central, el descubrimiento de América, al fin del sistema feudal y la transformación de los factores de producción. Durante esta época, el trabajo pasa a ser una mercancía con precio de compra y venta. La tierra cambia para volverse una mercancía que se puede comprar o arrendar. El capital es el conjunto de bienes producidos o el dinero ahorrado o que no ha sido consumido, que da paso a la producción de otros bienes. Y por otro lado, una modificación significativa fue el surgimiento de la competencia y la introducción del valor agregado. Los cambios anteriores dieron paso a lo que hoy se conoce como economía de libre mercado o capitalismo, donde se originan los conceptos de libre competencia, libertad contractual y los famosos derechos de propiedad. En este modo de producción, los precios de los bienes son determinados por la oferta y la demanda. Se garantiza la propiedad privada, se genera gran cantidad de capital, se fomenta la iniciativa de los individuos, se presenta una alta concentración de la riqueza y los precios tienen una función de información sobre el valor del mercado de los bienes. Por otro lado, surgen problemas inherentes a este modo de producción, que son la inflación, el desempleo y la pobreza. Este modo de producción se caracteriza por privilegiar la igualdad sobre la libertad. Los precios se determinan de manera centralmente planificada. La asignación del trabajo es de acuerdo con las necesidades. No existe la propiedad privada, se presenta una baja concentración de la riqueza, la sociedad cuenta con redes de seguridad social, no hay desempleo, hay baja generación de capital y no se permite la libertad de asociación y representación gremial fuera de los sindicatos oficiales. Características más relevantes es que los precios se vuelven ficticios, ya que no reflejan el valor de mercado de los bienes y se desalienta la iniciativa del individuo.
La economía social de mercado surge después de la Segunda Guerra Mundial, aunque en realidad no configuró una ideología política nueva e integrada y se ligó fuertemente al socialismo. Se caracteriza porque los países deben adoptar regímenes democráticos y se debe garantizar la propiedad privada de los medios de producción, obligando a su uso responsable. Se centra en buscar la estabilidad monetaria y un sistema adecuado de seguridad social para el desempleo, vejez e invalidez. Los mercados han de ser abiertos al mismo tiempo que se deben evitar los monopolios, los precios máximos y los impuestos a la producción. En el caso de la quiebra de una empresa, el Estado no debe rescatarla. Por último, las instituciones públicas deben favorecer y dar certidumbre a las actividades económicas. Es una corriente económica moderna que se caracteriza por reducir el poder del Estado al mínimo, bajo la creencia de que la sociedad civil se desarrollará más en un entorno libre de imposiciones gubernamentales. De igual forma, el mercado ocupa un lugar central, con un autoritarismo moral aunado a un individualismo económico. El nivel de empleo será de acuerdo con las necesidades económicas y no con las sociales. Se pretende que el bienestar sea provisto por el crecimiento económico y no por el Estado-nación. Y uno de los puntos más importantes es la apertura de los mercados. La economía social de mercado fue retomada por Anthony Giddens, quien la renovó con el nombre de tercera vía o nuevo laborismo. Entre las principales propuestas están adaptar la socialdemocracia a un mundo cambiante, intentar trascender la socialdemocracia y el neoliberalismo, la renovación de la izquierda, una ideología basada en los valores de igualdad y libertad, el fortalecimiento de la economía, democratizar la acción del gobierno, la prosperidad basada en el capital humano y social, y sobre todo reconoce la existencia de una responsabilidad fiscal y monetaria. Concluimos que por medio del análisis descrito de las diferentes etapas por las cuales se ha ido desarrollando el concepto de economía, podemos comprender la importancia y las perspectivas del cómo y por qué el razonamiento económico se ha ido adaptando de acuerdo al contexto de los factores de producción y de la organización de la propia sociedad. Por lo anterior, la economía centra su estudio en el cómo la gente elige asignar sus recursos escasos y limitados para producir, intercambiar y consumir bienes y servicios en un intento por satisfacer sus necesidades ilimitadas, de tal forma que si no existiera el problema económico, no sería necesario estudiar economía.